las cadenas caen, ¿sí? Y es importante lo que quiere decir. Mire, en esta mañana vamos a tratar lo que habla y siempre vamos a ver las relaciones que nos pone el Señor del bien, el mal, la noche, el día. Y bueno, la gratitud viene la ingratitud, pero si nosotros vemos la gratitud, cuando se transforma en ingratitud es porque la gratitud se corrompió, se corrompe, se daña. Y esta mañana vamos a ver cuando la fe se corrompe, cuando la fe se transforma en corrupta. ¿Y qué quiere decir esto? Se transforma no en esa fe de Dios, no en la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino en nuestra voluntad para nuestras vidas. Y entonces va en contra de la fe de Dios. Y nosotros siempre vamos a entender que la fe corrupta, la fe se hace corrupta cuando se confía en su propia autojusticia. Cuando nuestro ojo de la fe, usted sabe que tenemos un ojo de la fe, ¿no es cierto? Tenemos los sentidos. Y siempre este sentido de la fe, este ojo de la fe o este sentido de la vista es muy importante porque captamos el 84% en la parte sensorial de todas las cosas que vemos. Por eso es importante que me preste atención. Por eso siempre cuando usted habla con una persona tiene que hacer contacto visual. Porque ¿qué tal hablando así, yo hablando a Luchito y mirando acá? ¿Qué tal? No. Si tiene chance de pensar cualquier cosa, pero cuando hablamos tenemos que hacer, y es por eso que es importante que nosotros entendamos en la parte de nuestro cuerpo, ¿con qué vemos? Vemos con este ojo, con el ojo natural. En la parte de la imaginación, en la parte de la mente, en la parte del alma, ¿con qué vemos? Con nuestra imaginación. Y saben que nuestra imaginación también se corrompió, nuestra imaginación se hizo mala. Y en la parte espiritual, de nuestro ser espiritual, ¿con qué vemos? Con el espíritu. No es el corazón no tiene ojos. El corazón es una fuente de vida, pero también puede ser una fuente de muerte. Pero vemos con la fe. No es la fe suya. De hecho, tenemos una fe natural, que si yo toco y apago esto, sé que va a funcionar, a apagar la luz. ¿Sí? Pero la fe que viene de Dios es muy diferente, es lo que yo no puedo hacer. Y comienza, como decíamos y cantamos esta mañana, la palabra de Dios tiene poder. No el poder que yo quiero, sino va mucho más allá y el que necesito. Y ahí es cuando nosotros vemos que este ojo de la fe puede dañarse, puede volverse corrupto. Pero cuando nosotros queremos ver nuestras maneras, nuestras formas de justicia, la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. Por eso dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por eso queremos autojustificarnos con nuestra justicia. Pero la fe que viene de Dios, es limpia, es pura, es santa. Nosotros, ¿qué tenemos que proyectar? ¿Qué tenemos que mirar? Cuando usted siembra, el Señor siembra amor. ¿Qué va a cegar? ¿Qué va a cosechar? Amor. Cuando el Señor viene y siembra paz, ¿qué va a cosechar? Paz. Pero asimismo nosotros nos habla de que cuando viene el malvado, ¿y por qué es malvado? No es solamente la persona que no tiene a Dios, porque incluso nosotros, estando en Cristo, podemos ser malvados, porque el malvado ¿qué hace? Hace lo malo delante de Dios. Claro, son cosas. Entonces, una persona que está en la iglesia o que es considerado cristiano, entre comillas, también puede hacer maldad. ¿Sí? No porque usted ya entró, ya el Señor le perdonó, ya vino Cristo Jesús a su vida, es el Señor de su vida, es el Salvador. Porque el Señor de su vida es mucho más que lo que nosotros entendemos. No es sí, es mi Señor, pero si es tu Señor tienes que hacer las cosas que Él te llama a hacer. Y eso nos va a costar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que la fe se puede corromper. Tienes esa fe que solamente mira las cosas de Dios, que es el amor, que es la luz de Dios, que es la verdad de Dios, ¿sí? ¿Cómo viene y se corrompe esa fe? ¿Sabe que cambia el amor por odio? Cambia la vida por muerte. Cambia las cosas que nosotros tenemos que hacer por las cosas que
nos gusta hacer, es muy diferente hacer lo que Dios quiere que hagamos a lo que nosotros queremos hacer. Por eso siempre es importante, y yo siempre le recalco esto: yo no le pido a Dios lo que quiero, sino lo que realmente necesito. En esta mañana, ¿qué tú necesitas? ¿Qué necesitas ser suplido? ¿Qué esta mañana necesitas ver? ¿Qué esta mañana tú necesitas ser prudente para pedirle al Señor? Entonces, nosotros vemos que cuando nuestro ojo de fe pierde de vista la justicia de Cristo, tiende a confiar en su propia justicia, en lo que uno considera lo que es justo, o sea, lo que es bueno y conveniente para uno. Y no muchas veces la fe está basada en lo que es conveniente para uno o lo que le gusta a uno, porque muchas veces lo que nos gusta es lo que nos produce placer. Y parte de la vida y parte del caminar cristiano también nosotros aprendemos en base al dolor, en base a la aflicción. Y acuérdense que la aflicción muchas veces creemos que viene de parte del enemigo, pero la aflicción viene para una manera de corregir a su pueblo. Y eso lo vemos en la Escritura. Vemos también, ¿no? ¿Cierto? Cómo levantó pueblos. Babilonia fue levantado. ¿Y cómo fue expresado Babilonia? Nosotros estudiamos en el libro de Daniel, vemos los 4 reinos, y por historia usted sabe. Y es todo lo que nosotros vemos en la palabra. Muchas veces creemos que esta Biblia es un libro religioso. Pues no es un libro religioso, es un libro de vida, es un libro espiritual. Es un libro que tiene historia, un libro que tiene leyes, es un libro que tiene estatutos, es un libro que tiene mandamientos. Consecuentemente es un libro que tiene luz, amor y vida. Y ahí es cuando comenzamos a entender que es importante nutrirnos de esto. Yo me acuerdo que estudiaba a los caldeos en el ciclo diversificado, y los caldeos son los babilonios. Es un pueblo que el Señor lo representa como un pueblo totalmente cruel, agresivo. Y Dios lo levantó a ese pueblo, ¿se acuerda? ¿Le levantó para qué? Lo levantó para afligir al pueblo de Israel. ¿Pero con qué propósito? Para corrección. Para que cambie, para que se vuelva a su caminar. Y muchas veces no sabe que vienen gobiernos que hacen para que nosotros nos volvamos nuevamente al Señor. Miren lo que pasamos este tiempo duro. Tal vez no hemos experimentado, ya experimentamos en el 2019. Este tiempo fue mucho más espiritual. ¿Por qué? Porque tuvimos que levantarnos como pueblo de Dios. Ahí viene la unidad. No importa si tú no eres pentecostal, si eres aliancista, si eres una persona que cruzas los brazos cuando estás en la iglesia, o levantas las manos, o hablas en lenguas o no hablas en lenguas. Eso no tiene nada que ver con la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno. Y la unidad es cuando nos ponemos de acuerdo para un bien común. No es para mi bien. No es para el bien de la congregación. No es para el bien de la denominación. Es para el bien ni siquiera ya de la iglesia, sino para el bien de la nación. Aleluya, porque si el Señor quisiera llenarnos de iglesias, nos llenara. Y nosotros somos un pueblo religioso. Y tal vez es como cuando Pablo fue a Atenas, ¿no es cierto? Y dice: yo veo que son muy religiosos y tienen muchas cosas, tienen levantados muchos ídolos, y tienen una inscripción que dice: incluso aquí adoramos al Dios no conocido. Pues de ese Dios yo lo vengo a predicar, dice el Señor, dijo Pablo. Y qué hermoso, porque el Señor siempre nos está llamando, y Él tiene fe en nosotros, que podemos cambiar de nuestros malos caminos. ¿Cuál fue el clamor? Segunda de Crónicas 7, ¿no es cierto? ¿Y qué decía? Si mi pueblo se humillara. ¿Y qué quiere decir humillarse? Es rendirse delante del Señor, reconocer quién es Dios. Porque nosotros a veces nos humillamos frente a otras personas, frente a nuestras capacidades, frente a nuestros sueños, a nuestros proyectos. Sí estamos ahí cobijados, pero humillarse quiere decir cobijarse bajo la mano de Dios. Decir: Señor, ¿qué quieres? ¿Y sabe qué? Nosotros muchas veces: esto no es justo que esté pasando para nuestra nación. ¿Qué sabes tú de que es justo para Dios? Nuestras justicias son trapos de inmundicias delante de Dios. Lo que yo creo que es justo para mí, ¿cuántas usted tiene? ¿Cuántas cosas en su léxico
Ah, esto no es justo. Ah, no, que no me vienen a visitar, no es justo. Ah, que no vienen, no es justo. No, que no es justo. Muchas veces nosotros esperamos que el Dios en su justicia haga las cosas y se tarda. Yo no digo que se tarde, sino que Él está en su misericordia haciendo para que todos nos arrepintamos. Y a través de lo que Él está haciendo, y muchas veces está haciendo calladamente con ese soplo apacible, Él está trabajando. ¿Sí? Y tal vez tú no sabes que está trabajando porque no lo conoces, porque no has sabido de que Dios nunca se duerme y es el que cuida a Israel. Él sabe toda tu necesidad, Él sabe la necesidad. Si no tienes trabajo, Él sabe que no tienes trabajo, pero Él te está proveyendo de una u otra manera. Tal vez no de la manera que quieras, porque que nosotros muchas veces le ponemos niveles a Dios. Ah, Señor, yo quiero este trabajo, pero eso sí, menos, tiene que tener por lo menos 3 ceros. Y si no, no, es justo. Y te sobrevaloras. ¿Y qué pasa? Y claro, ¿qué das? ¿Qué das? Bueno, pero esa es la realidad, de confiar en la justicia de Dios que confiar en nuestra propia justicia. Y cuando comenzamos a confiar en nuestra propia justicia, en lo que nosotros llamamos justo, comenzamos a autojustificarnos y nuestra fe se corrompe porque no, esto es justo. Porque esto me conviene, entonces ha de ser de Dios. Y comenzamos nosotros a aportar toda nuestra capacidad de fe en Él. Y no es así, porque no podemos permitir. Y yo, ¿sabe qué? Le voy a compartir algo que dice aquí en Hebreos 11. Y usted dice, ¿va a hablar de fe? Claro que vamos a hablar de fe, porque se trata de Cristo Jesús. Él es la fe y nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada en lo que hizo Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Mire, Hebreos 11, 1, la confianza en Dios. Aquí dice lo mío, el suyo dirá la fe de Dios, la fe en Cristo, pero a mí dice la confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Tú vienes acá. Aunque no lo puedas ver, sabes que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Tú sabes que cuando te despiertas en la mañana y no lo puedas ver, aunque veas a la persona que está al lado, que es tu esposa, tu esposo, tú sabes que el Espíritu Santo está ahí, aunque no lo puedas ver. Amén. Nosotros en nuestro campo natural tenemos que ver para creer. Somos como Tomás, ¿no es cierto? A ver cuánto hay. Pero en el Señor nosotros tenemos que estar convencidos, tenemos que ir a un nuevo nivel de fe, tenemos que avanzar, tenemos que progresar, tenemos que crecer. Y a eso estamos llamados, porque ¿qué es lo que pasa si tú vienes y un día llegó el Señor a tu vida? Y si tú estás ya 30 años, 40 años, estás 15 años, 10 años o has llegado recién, ya es un día de crecimiento este día. Y no puedes quedarte. Porque estamos llamados a crecer, me dice la palabra. Y nuestra fe también tiene que crecer, nuestro ojo de fe tiene que crecer. Nosotros tenemos tantos ejemplos en la palabra cuando vemos el crecimiento de la fe en esos hombres de fe, en esas mujeres de fe que fueron llamados, no a ministrar lo que ellos querían, lo que ellos hacer su voluntad, sino lo que Dios les llamó a hacer. Que nosotros vemos a Abraham cuando subió al monte, ¿qué vio a lo lejos? Dice que el Señor va a proveer. Solamente lo que veían sus ojos naturales y lo que él se imaginaba era que iba a sacrificar a su hijo y el hijo de la promesa. Y decía, sí, yo tengo mi cuchillo, tengo el fuego, tengo todo, pero le decía a Isaac, le decía, ¿y en dónde está el sacrificio? Dios va a proveer. Amén. Aunque no veas las cosas, Dios va a proveer. Amén. Aunque no creas y no se den las condiciones, Dios va a proveer. Amén. Pero también no está solamente de creer, sino de confiar que el que te prometió lo va a cumplir. Amén. Y sabes que tienes que accionar tu ojo de fe, tienes que mirar. ¿Y cómo miró Abraham? Abraham es mucho antes del tiempo de Cristo Jesús.
Pero ya Abraham lo vio. ¿Cómo lo vio? En forma de, perdón, carnero, ¿no es cierto? No, un carnero, porque el cordero no tiene. ¿Y qué pasó con ese carnero? Dice que estaba enzarzado en las ramas, estaba enredado. Y él vio desde lo lejos y dijo, ahí está la provisión. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿Y sabe qué? Cuando viene Cristo Jesús y Él muere por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre por el pecado de nosotros. Y es poderoso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver siempre con esos ojos de fe a Cristo Jesús. Muchas veces queremos tener una experiencia mental, psicológica. Sí la puede tener porque es parte también. El Señor nos habla a través de las partes sensoriales de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestra imaginación. Pero a veces imagina más cosas de las que son. Y nuestra imaginación también es corrupta. También nuestra imaginación está para pensar en lo malo. Tal vez yo le veo a una persona que está triste y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué? O estás llorando en una adoración y me dice, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué pena tiene? Y no, y solamente estaba quebrantado y derramándose en el Señor. Claro que ya estamos pensando mal, ¿no es cierto? O le vemos a una persona que está riéndose, que no tiene problemas o que tiene todo específicamente, entre comillas, en la parte económica, decimos, me imagino que esa persona es feliz. O porque es presidente de la nación no tiene problemas. Tiene mucho más problemas de lo que usted se imagina. Pero el enemigo está trabajando en su psiquis, está trabajando en su imaginación. Él no tiene problemas. No, ¿qué va? Si tiene todo el dinero del mundo. Porque estás pensando como piensa tu corazón. Pero no sabes que él tiene mucho más necesidad que cualquiera de nosotros. Por el mismo hecho que puede levantar en su corazón a ese dinero como un ídolo. Y el Señor nos habla en la palabra. Y nosotros también tenemos que cuidarnos. Y miren lo que es importante, confiar en Dios, en estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas de Dios? Tal vez que te provea en la parte física, en la parte natural, que te subsane los problemas y ya. No, cuando tú vienes a Cristo Jesús, tu caminar comienza a ser diferente. Tu manera de pensar tiene que totalmente cambiar, porque acuérdate de dónde venimos. Venimos de un mundo que dice que hemos heredado, además de caído que estamos, que hemos venido de esclavitud de pecado. De que nuestros padres nos enseñaron de una u otra manera a adorar y buscar a Dios en la necesidad. ¿Sí? De ir a una iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio católico, claro, y usted también lo experimenta así mismo, iba a la iglesia y tenía que estar cruzado de brazos y calladito para que Dios le vea bien. Y cuando nosotros venimos aquí, es por eso que tenemos que venir. Y nos dice, hay libertad, hay que alabar, hay que adorar. Y tal vez nosotros nos consideran como secta, nos consideran a los pentecostales como secta. ¿Por qué? Porque damos libertad al Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos tampoco considerar a las otras partes, a las otras denominaciones, que no están haciendo las cosas para Dios. ¿Quiénes no somos nosotros para juzgar? Cuéntenme. Entonces, pero nuevamente caemos nosotros con ese ojo corrupto de fe y comenzamos a autojustificar y hacer nuestra autojusticia y comenzamos a justificar. Es grave. Entonces nuestra fe se corrompe. Pero ¿para qué es lo que nosotros estamos llamados? Dios haga lo que es justo, y porque nosotros creemos que Dios se tarda en administrar justicia, nosotros creemos y pensamos y tenemos que ayudarlo en nuestra ignorancia y nuestra manera de ver qué es lo justo. Sí, nosotros siempre queremos ayudarle al Señor. No, esto no es justo, entonces yo voy a ayudar porque creo que es justo. Muchas veces no sabemos. Tenemos que estar bien abiertos nuestros oídos para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué estamos llamados a hacer. Dios va a intervenir y Él va a ministrar justicia. Y si tú estás en los planes de Dios, vas a administrar no tu justicia, sino la justicia de Dios. Amén. Que es muy diferente a nuestra justicia. Porque nuestra justicia puede ser que tal vez creemos
que el proveer económicamente a alguien ya está hecho. Cuando el Señor nos llama y nos levanta y nos dice que nosotros tenemos que proveer espiritualmente. Espiritualmente no es no. Espiritualmente es hablar la palabra de Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo, buscar la presencia del Señor y ser un canal para que el Señor se manifieste y sea glorificado. ¿Y saben qué? Vamos a ir a Ezequiel 33. (33:7). Muchas veces nosotros, cuando esperamos en Dios, creemos que a Dios no le interesa nuestra vida. Juzgamos a Dios y decimos: Dios, ¿por qué te tardas tanto? 26. No, 33. 33:7, y vamos a leerlo hasta el 20. ¿Y qué es lo que dice? Nosotros creemos que Él no le interesa o que Él no está interesado en nuestra situación, en nuestro problema. Y siempre estamos juzgando, y el ojo de la fe siempre se enfoca en nuestra justificación, en nuestras obras. Pero un buen ojo de la fe, ¿saben dónde se enfoca? Usted tiene un buen ojo, por eso usted ha escuchado aquí que tenemos un buen ojo de la fe y tenemos un mal ojo de la fe. ¿Sí saben? Y hasta en las cosas naturales dice: hiciera un mal de ojo. Y es así, cuando nosotros andábamos en nuestras ignorantadas, en nuestras cosas, en lo que heredamos de nuestros padres, en las creencias de nuestros padres, decía: póngame una cosita roja aquí para que no me ojee. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque nuestro ojo estaba enfocado en las cosas naturales. Pero un buen ojo de la fe se enfoca ¿en quién? En Cristo Jesús. Exactamente, en la cruz. Y todo lo que lleva eso y conlleva la cruz del Calvario. Que somos nosotros instrumentos del Señor. Amén. Él manda, y si nosotros tenemos algo que ver en ello, por lo tanto, Él siembra vida y ciega vida, siembra paz y ciega paz. Pero las personas que están en su propia justicia, ¿qué quiere decir? ¿Qué van a sembrar? En nosotros no hay vida si no está Cristo Jesús. Hay muerte. Vamos a cosechar muerte porque hemos sembrado. En nosotros no hay luz si no está Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué vamos a cosechar? Oscuridad, ¿no es cierto? Y cuando viene el Señor, cuando Él habla, ¿qué dice? Tenemos nosotros vida, tenemos oscuridad, tenemos amor. Específicamente nosotros podemos decir que es amor, pero es un amor limitado. Es un amor que va a conllevar odio, el amor humano. ¿Sí? Y mientras más amado usted a esa persona, más le odia. Irónico. Pero el Señor es diferente, el amor de Dios es totalmente diferente. El Señor, cuando nosotros, ¿qué es lo que vamos a cosechar si no tenemos el amor de Dios? Vamos a cosechar odio, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, que nosotros vayamos definiendo las bases de cómo Dios obra. Vida en vez de muerte, luz en vez de oscuridad, amor en vez de odio. Y el enemigo es todo eso, es lo opuesto, y él quiere sembrar, él quiere separarnos, y hemos estado cayendo en ese juego. Pero tenemos que recobrar el ojo de fe, tenemos que poner ese buen ojo. Y aquí vemos en Ezequiel 33, ¿qué es lo que dice? En el 7, yo te he elegido como vigilante oficial ante los israelitas. En su versión dice, yo te he elegido como vigía, y yo te he elegido como atalaya. ¿Sí? Esta es la más conocida, esa versión atalaya. ¿Y qué quiere decir un atalaya? ¿En dónde estaba un atalaya?
Un atalaya estaba en las cumbres, dice que subía a las torres y era el que estaba viendo lo que iba a pasar, lo que iba a venir o quién venía. ¿Y qué daba ese atalaya? Advertía de las cosas de un eminente peligro. ¿Y con qué ojos tenía que ver? No, con sus ojos naturales. Y él estaba viendo con sus ojos, porque si tal vez tenía ojos, podía venir al enemigo. Yo no le veo al enemigo. No, tenía que ser un instrumento de Dios. O sea, esto no porque eres espiritual. No, yo soy espiritual y yo solamente miro con el ojo de la fe. No. Tienes que utilizar también tu alma, que es la imaginación. Tienes que tener una buena imaginación, porque eso me dice el libro de Filipenses, que piensa en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo que tiene un nombre, en lo que es digno de ser alabado. Aleluya. ¿Y sabes qué? Tu ojo, somos proféticos. Tu ojo tiene que estar abierto. Y si tú te estás durmiendo, comienza a levantar tus ojos. Comienza a despertarte. Porque no se trata de la persona que está delante, sino se trata de lo que tú tienes que recibir. Y justamente el enemigo sabe que cada una de las palabras de Dios tiene poder en tu vida. Pero cuando tú le recibes creyendo, aunque no veas, o aunque muchas veces creas que no, pero debes saber que es Él, vas a recibir y vas a arrebatar. ¿Sí? Y aquí mire lo que dice: yo te he elegido como vigilante oficial ante los israelitas. ¿A quién le hablaba esto? Al profeta Ezequiel. Y un profeta fue levantado. Muchas personas dicen que en este tiempo no hay profetas. Hay profetas. Hay profetas que tienen la visión de Dios y tienen la palabra de Dios. Eso me dice la Escritura. Y nosotros estudiamos eso. Los 5 ministerios que hace una iglesia. El apostolado. ¿Quién fue un apóstol? Pablo. Entonces ya serían 13 apóstoles. Y me habla del credo que es 12 apóstoles. Y también, ¿cuál era un apóstol? Judas Iscariote era un apóstol. Pero él fue desechado, ¿no es cierto? ¿Por qué él falló? Exactamente. Fue levantado otro. Entonces ya vamos sumando 14. Eso me dice la palabra. Yo no estoy diciendo una cosa que otra cosa, porque puedo ir a estudiar seminarios y al rato me pueden decir otra cosa. ¿Sí? Pero hoy en este tiempo nosotros, sí, muchas veces queremos hacer nuestra autojustificación. Y nuestra parte nosotros decimos y definimos y nos vamos incluso en contra de la palabra. Decimos, no, solamente hay evangelista porque es lo que entiendes de evangelista. Sí, porque vas a una campaña y todo eso y tú estás designado a ir a otras naciones. No. Tú de una u otra manera eres un evangelista. Un evangelista es la persona que a donde va lanza la palabra de Dios, aleluya, y se enfoca en lo que Dios está viendo para ese lugar. Entonces, pero dejamos a un lado, ¿no es cierto? Dejamos a un lado al apóstol y dejamos a un lado al profeta. Y claro, ha habido iglesias, ha habido denominaciones que han tomado y el enemigo ha sacado provecho de estas cosas para que muchas personas se levanten y se autodenominen apóstoles y comiencen a ser profetas. Y la palabra nos dice que hay profetas que dicen cosas que no vienen de parte de Dios, son profetas mentirosos. Y por eso nosotros debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos y por eso hablamos de prudencia, de discernimiento de espíritus. ¿Y tú cuándo vas a saber que una profecía es verdadera? Cuando va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no estudias la palabra de Dios, solo la lees, no vas a poder discernir. Porque Dios es un Dios completo. Él no te va a dar cosas de Él si tú no las vas a valorar y las vas a honrar. Sé fiel en lo poco y serás fiel en lo mucho. Principios. Al principio el diezmo. A mí me dijeron, esto es lo que quiero, porque yo le decía a mi tía, ella es profesora en una iglesia, ¿cómo se llaman las donde estudian mucho la palabra? No. ¿Perdón?
No. Son el pastor Roger y todos ellos son... No me acuerdo, ya les voy a decir. Bueno, pero ellos estudian mucho la palabra. Y yo le decía, bueno tía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me dio una billetera y me puso una porción de la palabra. Y ella me dijo, a medida, al principio va a ser muy fácil, Dino, porque vas a ver la mano de Dios. Pero a medida de que comiences tú a ver la mano de Dios va a ser más difícil. Pero el Señor sabe por qué. Porque al principio cuando usted recibe poco, entre comillas, da poco, el 10% de 100 o el 10% de $1, 10 centavos. Y el Señor tiene que trabajar en su egoísmo, tiene que trabajar en la parte del codo. Y el codo no está aquí, el codo está en el corazón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Después comienza así, $5. Ya no es $1. $5 ya tiene que dar 50. No, me da $5, le doy 50, tengo 4.50. Claro, para mí Dios sigue siendo generoso. Pero a medida que comienzan a subir los ceros, también sus ceros tienen que ir subiendo. ¿No es cierto? Pero ahí es cuando comienza uno a tener la confrontación. Porque al principio 10 centavos es poco, pero a medida que tú le comienzas a dar, para Dios igual, 10 centavos que es igual, Él sigue siendo Dios. Pero el problema, pero la limosna es importante también. Si nosotros estudiamos, son parte de las ofrendas que el Señor decía, por eso dice en la Escritura limosna. Nosotros tal vez en la parte del natural o en la parte católica religiosa, creemos que la limosna es lo que... No, todo el Señor lo cuenta. La limosna es parte de una ofrenda que también, y si nosotros damos esa limosna con alegría, con gozo, con convicción y siendo fieles a Dios, Dios la va a multiplicar. Entonces nosotros no podemos criticar tampoco eso, porque no sabemos qué es lo que está pasando esa persona, pero Dios lo sabe. Porque puedes ganar mucho y dar mucho, pero ¿con qué corazón estás dando? ¿Cuál es tu ojo de fe para dar eso? ¿O estás avisorando con ese ojo de fe tus justicias? Como yo doy más, Señor, tienes que darme más. Estás equivocado. Tu fe se corrompió. Entonces ahí es cuando vemos esta parte. ¿Y para qué el Señor nos hizo atalayas? Los atalayas nos hablan de vigías, nos hablan de ojos, nos hablan de avisorar. Y eso es lo que yo me refería. Entonces a medida, y eso es el resumen de esta parte, de este testimonio que me dio mi tía cuando yo apenas me estaba casando. Sí, porque el Señor tuvo que cortar mi cordón umbilical en la parte económica con mi padre. Claro, mi padre era una persona que de una u otra manera, gracias a Dios, el Señor lo bendijo en la parte natural. Y lógicamente como parte de una familia, tú también te acomodas y dices, no, avisoras. Y bueno, y decías, no, bueno, mi papá es comerciante y yo también voy a seguir eso. Y mi papá tiene la empresa, entonces yo también voy a seguir eso. Y no hay problema, voy a tener. Pero el Señor tuvo que cortar con aflicción mi avisoramiento, mi ojo en fe, porque no era lo que yo estaba poniendo la fe en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero mi fe estaba más en mi papá, en lo que mi papá me podía dar. Y el Señor vino a cortar. ¿Y sabe cómo cortó? Duro, difícil. Mi papá tenía una flota de autos, de camiones, tenía choferes para ir a dejar las mercaderías. Yo vendía para él mercadería, tenía mi local, ya trabajamos con mi esposa. Y yo vendía y le decía, papá, he vendido esto. Ya te voy a despachar. Era el último. Y yo decía, no es justo. Soy su hijo. No es justo. Pero ¿sabe qué? El Señor estaba trabajando. Yo le decía al Señor, ayúdame. Toca al faraón. Y lo tocó. ¿Sabe qué? Puso el corazón más duro. No mandarás ahora el video, porque si mi papá escucha.
una realidad. Muchas veces nosotros también, el Señor, nos ponemos en forma de faraón y el Señor tiene que tocar nuestro corazón para poner más duro para que la obra de Él se haga. ¿Y sabe qué? Después yo vendí y me dejaba irme al último. Ahora una chica que trabaja con nosotros, que no es tan chica, que a mí me vio nacer, pero es parte de lo que mi papá a mí me heredó. Es ella, que es una bendición, una persona que trabaja con nosotros. Ella incluso, cuando yo le decía, vea Martita, tengo este pedido. No, ya no hay. Y después yo me iba a las bodegas y ellos tenían 12 docenas, que era lo mínimo que tenían para vender de tal. Cuando ya no querían vender al por mayor, tenían 12 docenas. Entonces quiere decir 144 unidades que ya no vendían al por mayor, sino al de tal. Y le decía, pero usted tiene aquí. Ah, sí ha habido. Y como el Señor me dio, a ver, ¿qué tengo que hacer? Si me enojo, soy el hijo del dueño, tienes que tratarme bien. No va el camino por ahí. Y el Señor, en medio de mi ignorancia, de mi inmadurez, cuando estaba creciendo en el Señor, estaba comenzando, pero ese es el primer amor. Ese primer amor que comienza uno a buscar de Dios y Dios comienza a direccionarle de las maneras más locas, porque no son suyas, porque tienen que venir de Dios. Y eso es lo que le resquebraja a uno y por eso son locas. Dice, cómprale un pollo. Y le compré un pollo. Dije, Martita, y no es que le estaba comprando, o haciendo una mala negociación. No, estaba como dice, tal vez, no, ¿cómo se dice cuando usted le quiere dar al policía para quebrantarle un sobornar? No le estaba sobornando, no, le estaba coinando. Y me acuerdo que dice, no, pues así Napito, yo soy Dino Napoleón por si acaso, porque me dice Napito. Entonces dije, Napito. Pero ya la actitud de ella comenzó a cambiar. Pero el papá faraón todavía no. Era más dura y más dura y más dura. Y cada vez eso me llenaba a mí de un resentimiento, me llenaba de una impotencia a la vez, pero también me llenaba de buscar de Dios. Y me llamó un pastor. Me dice, yo no sé lo que estás pasando, pero lo único que te digo, hay tiempos para todo. Tiempo de sentir y tiempos de hacer sentir. Y el Señor me dice que es el tiempo de romper el cordón umbilical, porque tú has estado viendo a tu Padre como tu proveedor, pero Dios te va a demostrar que Él es tu verdadero proveedor. ¿Y saben qué? Que fue duro, pero a la vez el Señor sanó mi corazón. ¿Saben por qué? Porque comencé a ver la mano de Dios, porque mi ojo de fe ya no estaba en Faraón o en lo que me podía proveer un humano, ¿sí? Sino en lo que Dios me estaba llamando a creer. Entonces es lindo y es maravilloso lo que pasa, y eso es lo que trabaja. Y es así cuando las personas se le ponen a uno, no, esto no es de Dios, porque viene esta persona y se pone al frente y no me deja hacer. Más bien ahí es cuando prosperamos. Más bien es cuando subimos a un nuevo nivel, aleluya. Nuestro nivel va a subir, ¿por qué? Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Yo ya no miro en una persona, yo ya no busco acá, sino que busco ¿dónde? De lo alto, de mi Señor, el proveedor. Y eso es lo que usted puede estar pasando. Usted muchas veces dice, mi provisión es del trabajo, el que tengo ahora, y no es suficiente. No esto, pero a la larga no está siendo fiel en lo poco, porque en ese poco que Dios le ha provisto solamente está probando su corazón, porque está a un tis de ser promovido. Cuando usted habla en contra de su jefe, cuando usted habla en contra de su padre, cuando habla en contra de su autoridad, está descendiendo. Pero cuando usted lo bendice, está siendo a punto de ser promovido a un nuevo nivel. Amén. Y es así. Yo cuando le digo a las personas, ¿usted quiere que yo le promueva? No busque que yo le promueva, sino busque que le promueva el Señor. Porque el Señor sabe. Y el Señor lo único que está es tratando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando venga la manifestación de Dios de nuestra vida, podamos honrarle al Señor en lo mucho también. Entonces por eso me decían, al principio tú vas a ver poco, y va a ser fácil, pero a medida que comiences a ver la mano de Dios,
Pídele fidelidad a Dios. Amén. Y fidelidad quiere decir confianza y fe. Amén. Fiel, fiel. ¿Por qué batallamos tanto con la fidelidad? ¿Por qué el enemigo se mete? Uno de los enemigos de la fidelidad es el adulterio. Uno de los enemigos de la fidelidad no es solamente el adulterio, sino la idolatría. Porque hacemos ídolo de otras cosas. A veces, muchas veces, yo puedo hacer mi ídolo de mi esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a estar tan idolatrando que en un momento dado me va a fallar. No le digo que va a ser infiel, pero le puedo decir que en un momento dado va a tener situaciones en las cuales no me va a corresponder como yo quisiera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Y nuestra relación, cada una de nuestras cosas tiene que estar basadas ¿en dónde? En la roca fuerte que es Cristo Jesús. Entonces nuestros ojos, ¿dónde tienen que estar basados? En Jesús. En Jesús. No es lo que mi esposa, no lo que yo pueda hacer por ella, sino lo que Cristo Jesús puede hacer a través de ella o a través mío. Aleluya, porque son las buenas obras. Entonces nuestra mirada tiene que cambiar radicalmente. ¿Y qué es lo que nos llama el Señor? Y nos dice, tú como vigilante, tú como atalaya, tienes que hacer algo. Tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios, como jefes de hogar, como hijos de Cristo, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Y el Señor, si le llamó a Ezequiel, ¿a qué le llamó? A ser vigilante, a ser un vigilia, a ser un atalaya, no solo a mirar y decir, ya viene el enemigo, sino a gritar y decir, a advertir. Amén. Y nosotros en este tiempo, ¿qué estamos llamados a advertir? ¿Qué estamos diciendo? El Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. ¿Y cómo estás? No, viene pronto. ¿Cuándo será que viene? Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó con Ezequiel? El Señor le dijo a través de Ezequiel, el amor del Señor, le dijo, volveos de sus malos caminos. Y no creo que les dijo tan fuerte, sino que dijo, volveos, paren. Porque si ustedes no terminan de hacer maldades, ¿qué pasa? Van a morir. Por favor. Y el Señor tiene que levantar a alguien como vigilia, como un atalaya, para advertirles lo que va a pasar si ellos no detienen su caminar. Vemos en la Escritura cuántos atalayas no levantó el Señor. Y usted me va a decir que no soy bíblico. El Señor levantó y está levantando atalayas. Amén. Usted es un atalaya. Amén. Y el atalaya no es solamente cuál es su responsabilidad. Mire, vamos a ver, a Noé fue un atalaya fiel. Fue un atalaya justo, fue un atalaya recto, como dice la Escritura, que pese a que no se daban las condiciones, Dios le dijo, mira, yo voy a terminar con esta generación. ¿Por qué? Porque está corrompida, está dañada, sus obras son solamente de maldad, e iniquidad, y solamente están prestos a estar en sus placeres. Y yo voy a terminarles, pero yo te voy a levantar a ti para que les adviertas de mi gran amor y fidelidad, de mi misericordia. ¿Y qué le pasó? ¿Cuántos años predicó? ¿Cuántos años advirtió Noé? ¿Cuántos años estuvo diciendo Noé, esto va a pasar si ustedes no se arrepienten? ¿Cuántos años? 120. Dice la Escritura que fueron 120 que determinó, pero más o menos lo que habla de 100 a 120 años. Y eso nos está hablando, no es del tiempo, nos está hablando de que es tardo para la ira y grande en misericordia. 100 años predicando, diciéndolo, 120 años diciéndole, despiértate, tú que duermes, levántate, es el tiempo, sé tu vigilia del Señor de tu casa. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que vino de repente y ahora estamos viviendo estos tiempos, como en los tiempos de Noé. ¿Cuánto tiempo nos ha estado predicando el Señor? Yo no sé cuántos años te predicó el Señor, pero a mí el Señor me predicó desde los 14 años. Y no le hice caso. Y me predicó con una persona, con un empleado de mi papá, que ahora nos conocemos con él. Y es un lindo, y él ha sido fiel, y él ha sido un atalaya para nuestra familia, que ha estado predicando las cosas. Y si usted sigue en su caminar,
ignorándole a Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que ser malo es hacer algo en contra de las personas, como robarles, quitarles algo, como matarles. No. Uno ser malo, primeramente nos vamos contra de Dios. Cuando le ignoramos a Dios. Ah, no, yo soy tan bueno. Ni de Dios necesito. Irónico. No, yo soy bueno. Porque yo cumplo con las reglas, con las leyes. Yo pago el impuesto a la renta, pago el IVA. No es que pagas el IVA, devuelves el IVA no es nuestro. ¿Sí? Todo con respecto al hombre lo hacemos. Somos buenos padres, somos buenos hijos, somos buenos esposos, respetamos al pobre, damos todo eso, pero nos estamos olvidando de lo más importante. Dios. Y no importa que al principio no lo ames, porque no es incondicionante, porque aprendes a amar a Dios, pero primeramente tienes que honrarle a Dios. Y por eso dice el quinto mandamiento, no dice ames a tus padres, sino honra, porque así mismo nosotros comenzamos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? No es amar a Dios, es el temor a Dios, es el respetar a Dios, es el decir, tenerle consideración a Dios. Y luego, a medida que le tenemos consideración, el amor de Dios hacia Él comienza a renacer. Y tiene que ponernos al Hijo, y tenemos que tener el amor del Padre hacia el Hijo, porque nuestro amor va a ser insuficiente. Nosotros le vamos a amar a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero después de un tiempo lo vamos a olvidar. Pero cuando tenemos el amor de lo que hizo por obediencia el Hijo, que es Cristo Jesús, el Padre nos da ese amor. Amén. Incondicional. Y vamos a estar siempre gratos. Aleluya. Pero no puede corromperse nuestra gratitud para convertirse en ingratitud, o nuestra fe en el Hijo de Dios para tener fe en nosotros mismos. Y aquí es lo que nos enseña la palabra, y vamos a leer esta parte en la cual dice: si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Ah, no, yo no hago mal, Él es el que hace mal. Ah, no, yo soy santo, yo voy a la iglesia, yo oro, diezmo, ayuno, doy a los pobres, soy bueno, comparto la palabra. Pero ¿y a tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? Eres bueno, haces lo que tienes que hacer, lo que te manda el Señor, pero no estás haciendo lo que te mandó hacer el Señor en el propósito de ser atalaya. Atalaya es advertir lo que viene y que dejen de hacer las cosas, porque el momento, la decisión es de las personas. Y así le dijo Ezequiel: levántate y di que ellos se conviertan de sus malos caminos, porque si ellos no se convierten de los malos caminos, van a morir. Pero tú tienes que decirles: pero si tú no te levantas y tú no les dices, ellos van a morir, pero la sangre de ellos va a ir sobre tu cabeza. Entonces, imagina, ¿qué pasó? Un ejemplo claro: Jonás, un profeta, pero falló, porque él se levantó. El Señor le llamó a ser atalaya. ¿A dónde? Fue el primer misionero, sí sabe, ¿no? Aunque sí, fue el primer misionero que lo mandó a Nínive y dijo: quiso escapar. Tú no vas a poder escapar de Dios. No, Él va a crear tempestades. Cuando nosotros queremos decir: no, yo quiero tener perfil bajo, yo estar aquí. No, yo no soy tan humilde. Voy atrás, para que nadie me vea. Sí, yo no te voy a ver. Pero ¿sabes quién te está viendo? Ah, papá. Sí, el Señor. Amén. Y nosotros muchas veces queremos esconderte del Señor. No. Y el Señor dice: levántate. Tú eres un vigilia. Tú eres una atalaya. Porque si tú no cumples el ser atalaya, aunque ellos no cambien, porque tú no les vas a cambiar, porque es una decisión de esas personas, pero para que esa sangre no vaya y para que tú no corras un riesgo de morir también por lo que no hiciste, mejor dile:
¿Y qué pasó? A la larga el Señor, con tu voluntad o sin tu voluntad, va a hacer las cosas. Le tocó, ¿qué le tocó hacer a Jonás? Ve a Jonás, ¿cuál fue la vida de Jonás? El resumen de la vida de Jonás, al final de Jonás. ¿Tuvo que regresar? No, se murió, la calabacera se enojó y no dice nada más. Se quedó con su enojo. Dios sabrá. Nadie puede decir que no. Él cumplió, queriendo o no queriendo, cumplió la voluntad de Dios. Pero ahí viene la voluntad permisiva. Muchas personas dicen que no hay voluntad permisiva. Hay la voluntad perfecta, hay voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva es la que nos cuesta, la que nos da dolor. Saliendo de la casa de paz, de la casa de Belén, que nos habla de la casa de pan, vamos nosotros ya a buscar pan en la casa de muerte que es Moab. Y cuando queremos regresar, nos va a costar. Va a haber muerte. Dios en su voluntad quiere, pero es la voluntad permisiva que tiene un costo. Y tiene muerte, tiene aflicción, tiene hambre, tiene dolor. ¿Cuántas de esas cosas? Pero el Señor siempre va a restituir y va a levantar a alguien, pero es una decisión. Entonces en tu casa tú tienes una gran responsabilidad, papá. Papá, tienes una gran responsabilidad. Si tus hijos no quieren cambiar, ya es problema de ellos. Pero que no quede en ti que tú no le hayas dicho algo, porque ahí no vas a tener responsabilidad. Pero tienes que decirles. Yo cuántas veces a estas muchachitas no tengo que estarles diciendo: hey, miren los videos, cómo están las cosas, cuídense, si van a salir, cuídense, mejor no salgan. Pero no son mis hijas, vaya nomás. Ay, es joven, diviértase. No, o sea, eso no me exenta, porque yo soy un atalaya. Mi esposa en la casa tiene que ser una atalaya, que cuando me vea haciendo una cosa que no es correcta, se levante y me diga, pero ella va a tener que sacudir sus zapatos y el polvo si yo no le hago caso, pero ya mi sangre no va a caer sobre ella. Y eso tú tienes que ser así mismo, porque el Señor te está llamando. ¿Y qué es lo que dice? Y aquí es maravilloso esta parte que nos habla. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. El Señor por eso un día nos va a pedir cuentas. Señor, llegué a la Nueva Jerusalén, ya estoy aquí, Señor. Y el Señor va a decir: ¿y tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están los que yo te puse? Eras empresario y tenías gente. No, les diste, Señor, pero les pagaba el día justo. Les pagaba lo que era, y es más, les daba más. Todo, incluso tenía yo las cenas abiertas para que cojan. Se me cogían las cosas, pero no importa, Señor. Hacían compras sin dinero. Digo, siendo bíblico. Entonces, pero el Señor me dijo: ¿y qué es lo que tenías que hacer? Advertirles que hay un Salvador. Y que el único que puede rescatar es Cristo Jesús, y lo que mi hijo hizo en la tierra. Entonces nosotros, mientras más posesiones tengamos, no en la parte natural, sino en las áreas donde el Señor nos vaya poniendo, vamos a tener influencia. ¿Pero para qué? Para que te sirvan. Para que ordenes. No, para ser una atalaya. Porque si tu corazón no se convierte a Cristo, no vas a tener una vida en plenitud. No va a tener sentido esta vida. Porque esta vida comienza a tener sentido cuando nos morimos. ¿Sí sabe? Porque pasamos a la mejor vida, que es la vida eterna. Y hemos vivido. Y vamos a morir para lo que hemos vivido. ¿Sí sabe? Para pasar una vida eterna juntamente con el Señor. Pero es tu problema si tú quieres pasar una vida sin Dios o con Dios. Amén. Entonces, esa es la parte. Entonces, ¿qué le dice? Los israelitas creen que ya no tienen remedio. Y está hablando el Señor para cada uno de nosotros. Creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho. Pero tú debes decirles: de mi parte, que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Miren el amor de Dios. Puede decir: Dios, qué tremendo, cómo habla tan fuerte. Pero ¿sabe qué está hablando? El amor de Dios, la misericordia de Dios.
¿Ustedes creen que ya no tienen? ¿Ha visto personas que le dicen, yo ya no tengo remedio? El otro día me encontré con un amigo y no me considero, y no que estoy siendo una persona que estoy justificando mis faltas. Yo sé cómo era de joven. ¿Sí? Era como cualquier otro joven que vivía según los impulsos del corazón, como dice la palabra, que todo me era permitido, pero no todo me convenía. Y me encontré con este amigo en el club y saludamos, hola Vino, sí, soy tal, qué chévere. Dice, sí, que está con su esposa, que viaja a Hong Kong, que está en esto, que está como diplomática ya y todo eso, ¿no? Y le digo, sí, ¿tú qué haces? Y le comencé a contar, le digo, ¿y sabes qué? Soy pastor. Chuta, que si quieres sapo, me dice, ¿no? Me dice, chuta, te salvaste de la quinta paila del infierno. ¿Cómo eras, tío? Yo solamente me reí. Porque le dije, ¿sabes qué? Me reí porque dije, Señor, gracias. ¿Cómo habrá sido, Señor? ¿Cómo te habrá visto? ¿Cómo me habrá visto? Ya estaba, ya ni conoce ni tiene, ya me estaba mandando a la quinta paila. Ni siquiera la primera, pero este libro a mí me habla de la Nueva Jerusalén. Y yo no me convertí para no irme al infierno. Yo me convertí porque necesitaba de Dios, aleluya. No lo sabía, pero esa era mi necesidad, aleluya. Y mi corazón, mi alma y mi espíritu clamaban. Porque ¿saben qué? Yo ya no tenía contentamiento con nada. Pero el Señor le eligió. Y el Señor nos llamó, y así como cada uno de ustedes nos llamó, fuimos escogidos, luego fuimos llamados, fuimos escogidos, y luego vamos a seguir subiendo. ¿Sí? Pero es importante que entendamos esto. Entonces yo me reía y decía, Señor, mejor no me acuerdo de esos tiempos. Pero digo, te doy gracias porque ahora es mi presente. Tú eres mi presente, mi familia es mi presente. Lo que tú me has dado es mi presente, Señor. Y gracias, Señor. Y ayúdame a ser valiente para levantarme y poder decir no lo que yo creo, sino lo que tú quieres para ese pueblo, Señor. Y esa es la verdad, y eso tú estás llamado a hacer. ¿Y qué dice aquí? Pon atención, Ezequiel, pon atención, Luis, pon atención, Damiana, pon atención, Sofía, pon atención, Betisita, pon atención, Colombia, pon atención, Katia, pon atención, Zeneida, ponte, y puedo yo estar diciendo, pon atención, Estrellita. Y no solitaria, sino en la mañana, Estrellita. ¿Qué le dice? Pon atención, Ezequiel, los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. ¿Cuántas veces tú no has dicho al Señor que es injusto? Entonces el Señor nos está hablando, porque muchas veces yo digo, tal vez, ¿no? Yo como una persona que soy un gerente de una empresa, puedo decir, mis empleados me están diciendo, me están criticando, y esto es injusto, Señor. Si yo cada mañana me levanto, voy con mi esposa a trabajar, abro las puertas de los negocios y ellos me están criticando, eso es injusto. No, yo no tengo que tengo que ponerlo en el Señor. ¿Quién es justo? ¿Qué es justo? ¿Y qué es lo que el Señor quiere a través de esta crítica? Va a trabajar en mí, va a trabajar en ellos también, y eso es bueno. Porque el Señor es justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Y dicen que yo soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos, los que te critican, los que dicen que tú no eres justo. En realidad no eres tú injusto. Los que te critican no son justos, porque no son agradecidos primeramente con Dios. Somos un pueblo que se está revelando a la autoridad. Y muchas veces no nos dice el Señor en su palabra en Romanos, que nos habla y dice, ora por tus autoridades, porque Él es bueno, ora. Pero si es malo, ora para que me lo lleve. Ora para que... No, el Señor levanta líderes para comenzar a ordenar a su pueblo. Y tiene misericordia y tiene propósito el Señor. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Se imagina? A mí me gusta esta versión porque es clara. ¿Y qué le dice? En realidad los injustos son ellos, pero eso quiero que les aclare de esto. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no lo salvará de morir.
Pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. ¿Se imaginan? Esa es la justicia de Dios. Una cosa cambia. Nuestra justicia, decimos, Señor, yo he hecho tantas buenas cosas, pero ahora doy un desliz, voy a dar unas vacaciones. Todo lo que hiciste bueno, mira, solamente con nuestros hijos. Nosotros pudimos haberles dado a nuestros hijos, de haber suplido el amor, haber suplido todas las partes emocionales, espirituales, dejándolos conocer al Señor y las partes que nos corresponden como obligación. Y si un día nosotros nos hacemos los locos, todo lo que hicimos se va a borrar. Y es lo que dice el Señor aquí. Por eso es mucho más difícil construir que destruir. Tú construyes, pero donde no te agarraste bien y no hiciste un buen cimiento, se cayó y ahí quedaste. Y aquí dice el Señor, pero ahí viene la parte de la misericordia, la parte de la balanza de nuestro Dios. ¿No es cierto? Si tú has sido un hombre que estabas destinado no solo al infierno, sino a la quinta paila. Yo no sé dónde sacó, pero no me dice la palabra. Si reconoces y cambias tu vida, yo te perdono. Amén. Y eso es así. Amén. Entonces nosotros no podemos estar en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Ah, no, Señor, yo soy fiel, yo he sido fiel. ¿Te acuerdas, Señor, que en medio de las cosas, tú viniste a mi vida hace 31 años y yo he seguido y he sido fiel? Pero no, pues a ver, tengo que tener vacaciones. También no se cansa, Señor. Ahí marchaste. Porque estás nuevamente, tu ojo de fe se puso corrupto. Y no te enfocaste en Cristo. Porque de eso se trata nuestra carrera. Tienes que correr de tal manera para que tú puedas obtener el premio. Amén. No es como la manera que tú crees. Ahora descanso y estás como la liebre. Y luego la tortuga se lo comió. ¿Ganó? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, pero la otra parte, y mire lo que dice: si roba algo, reciba algo, emprenda, pero lo devuelve. No volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Los mandamientos de Dios nos dan vida. Las leyes de Dios nos dan vida, los estatutos de Dios nos dan vida. El tabernáculo que es Cristo Jesús nos da vida. El crecimiento en Cristo Jesús nos da vida. Incluso el cuadro que nosotros tenemos de la triple naturaleza que está basada en la parte bíblica nos da vida porque son estatutos, son leyes de Dios. Amén. Eso nos da, y aquí dice claro, si habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. ¿Y cuáles son los mandamientos que dan vida? No, sí, ya seguimos, vamos a seguir. Entonces, como dice el 11, a ver, lea el 11, mi hermano. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Amén. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice. Ya lo leímos, pero esta es la versión que usted tiene, entonces usted tal vez no captó esto, pero está bien. Esa regresamos, dice, volveos. Y nos está hablando el Señor, no cuando alguien le dice, vuélvete del mal, caminar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos a las personas y nos quedamos allá es problema? El Señor con él, allá es problema, ese no es mi problema. No, tú tienes que levantarte. Por eso dice, cuando tú ores y hagas volver al pecador en sus caminos, Él cubrirá multitud de pecados. Pero no la multitud de pecados del pecador, pues. Los tuyos también, porque te cubrirá. Porque ¿quién no es pecador? Dígame usted. ¿O usted es santo? El Señor nos dice santo, Israel nos mira por fe que somos santos. Pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real, todo lindo. Pero por fe, claro. Pero ¿cuál es la fe? ¿La fe suya o la fe de Dios? La fe de Dios, por la sangre del Cordero. Pero eso nos cuesta, y ahí es donde nosotros tenemos. Y dice la palabra, el que cree que está libre de pecados. No, esa es otra vez, esa es otra parte. No lance la piedra. No. Pero dice que el hombre que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Eso está en 1 de Juan.
entonces nosotros, no, yo no tengo pecado, todo el mundo peca, yo no. Usted le ve a Noé, que dijo alguna vez, este pueblo pecador, solo yo nomás te hago caso, Señor. No, el callado, él predicó 120 años, 100 años haciendo la barca. Pero este Noé no nos dijo nada. Pero mudo, ¿no viste que estaba en medio del desierto haciendo una barca? ¿Y por qué? Porque cualquier cosa se veía con agua. Entonces, ¿qué pasa? La gente no entiende. Muchas veces nosotros creemos que el predicar es hablar, pero el predicar nosotros podemos decirle, ve, no hagas esto, porque y nosotros hacemos las cosas. A ver, fácil. No fumes. ¿Por qué? Porque no fumes. El papá fumando. Claro. O no tomes. No, yo sé que esto ya no pasa porque el Señor, pero yo lo que me refiero es en la sociedad. Su propia justicia, el ojo de fe de la persona en sus justicias, en sus cosas. Le dice al hijo que no fume, que no transgreda, que no falle la fidelidad del pacto de su madre cuando se casaron, y ellos hacen lo primerito. Entonces, ¿cómo pueden predicar si no están predicando? Pueden hablar, pero no están predicando con la verdad, con testimonio. Exactamente. Entonces vamos ahora sí para terminar. Dice, si a una persona buena le prometo que vivirá muchos años y confiada, y eso empieza a pecar, yo no tomaré en cuenta todo lo bueno que haya hecho, sino que morirá por los pecados que haya cometido. Ya esa memoria de sus justicias anteriores son borrados, ya no hay memoria. Y es por eso que nosotros hay una contradicción y muchas veces entendemos, no voy a entrar en esto, pero dice la palabra que tenemos una salvación tan grande que la tenemos que atesorar. Y la salvación, no le voy a decir que se puede perder, porque solamente el Señor lo conoce. Si usted quiere creer eso, que pese a que está haciendo malas cosas, está transgrediendo las cosas de Dios, pero ya fue salvo y se va a salvar, está siendo clara la palabra. Míralo ahí. ¿Perdón? Míralo ahí. Ahí está lo dice. ¿Verdad lo que le dice? Sin embargo, a ver, ¿dónde dice? Léame esa versión, hermano. No, porque dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Entonces, es real. Entonces no tenemos, dice, mire que está, tiene que estar firme, mire que no caiga. Exactamente, porque no podemos pisotear la sangre de Jesús, no podemos pisotear lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Ah, no, ya Cristo murió y ya yo puedo hacer, sí, todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿Qué es lícito para ti? ¿Qué es lo que te conviene para ti? Porque para ti muchas veces no te va a convenir. Ahora con tantas situaciones, con tantas filosofías, con tantas cosas, a mí no me conviene tener mi masculinidad, sino ser a medias, para estar en el medio. No, hermano. Claro que no. Yo te voy a dar un ejemplo. Seguro que no. Y sin embargo, los israelitas me critican y siguen diciendo que soy injusto. Miren, nosotros cuántas veces le criticamos al Señor. Y usted sabe que robar, muchas veces nosotros en nuestro léxico, en nuestro conocimiento, en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, creemos que voy a hurtar esto. No, hurtar, ¿sabe qué quiere decir? Usted muchas veces hurta, roba la paz de las personas. Roba la honra de las personas. ¿Cuántas veces? Honramos. No honramos, sino hurtamos la responsabilidad que nos compete hacia las personas. Los padres hacia los hijos hacia los padres. Nosotros hacia el prójimo, la responsabilidad, hurtamos. Allá, problema. Tenemos que advertir, tenemos que llamar, y por eso es importante. ¿Saben que todo va relacionado con esto? Que esta mañana sea algo importante. Y si nosotros hacemos algo malo, nuestras obras de justicia
van a ser borradas en memoria, la memoria de nuestras obras. Pero lo único que no puede ser borrado es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es por eso que esta mañana nosotros recordamos lo que Él hizo en memoria de nosotros. ¿Qué hizo? Murió. Él, no siendo pecador, murió por nosotros. Él tomó su lugar, Él tomó mi lugar. Él murió y me salvó de irme a la quinta paila. Sí, es así. ¿Y usted cree que no soy agradecido? Ni siquiera me mandó a la primera, sino a la quinta. ¿Qué nivel? Pero veo, si yo no tenía enfocada mi mirada en el Señor, me hubiera robado la paz. Me hubiera robado mi fe y mi convicción de que cuando vino Cristo Jesús, Él me salvó de una y para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, Shakahaya! Pero es importante que nos sigan los caminos del Señor, aleluya, y a medida que comienza a crecer, y como decía usted, mi hermana, que el Señor le habló y le dijo que le dé pies de siervas, ¿para qué? Para que andes en las alturas, pero tienes que agarrarte más de Dios, porque los pies de siervas son... No, se suben esas siervas lugares escarpados y no se caen, más son pies diseñados para andar en alturas. Claro, entonces tenemos, mientras más vamos más alto, agárrate más de Dios. Ah, no, más has crecido más en el negocio. Ah, no, ya. No, más, Señor. Porque si así mismo va a ser más grande mi pérdida si no me agarro de ti. Mientras más alto vayas en el Señor, mientras más veas la gloria de Dios, agárrate más, escóndete en sus pies. Fue así escuchar esa canción que dice, voy a tus pies donde el maligno no me puede tocar. Porque el maligno no es humilde. Él no va a entrar a ese lugar. Porque intrínsecamente sería profético estarse humillando delante de Jesús y nos va y nos busca ahí donde nosotros estamos. Porque es el lugar más seguro. Amén. Aleluya. Entonces, postrado a tus pies. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Cuando vengas acá, póntrate a los pies del Señor. Yo sé que sabes mucho, pero el Señor va a utilizar personas que no están a tu nivel para enseñarte. Yo siempre estoy con los ojos abiertos y a mí muchas veces mis hijas me han enseñado. Yo muchas veces he aprendido de las personas que ni siquiera conocen a Dios de la manera que yo conozco, porque el Señor me ha hablado y yo tengo que estar diciendo, sí, Señor, tú me hablas a través de esa persona y no menospreciarle, porque sabe que tengo que cambiar mi ciudad de orgullo en mi ciudad, en mi nueva Jerusalén. Aleluya, porque eso el Señor puso en mi corazón en el tiempo. Cuando Él me escogió, yo tenía su signo, tenía su rúbrica, y su rúbrica decía la nueva Jerusalén. Amén. Pero cuando vino el enemigo y fallaron nuestros padres en el huerto del Edén, eso se convirtió en un fuerte de orgullo, donde está sentado muchas veces mi tonto yo. Ah, yo sé más. No, yo sé menos. Señor, necesito. Y nosotros necesitamos humildad para entrar en las cosas del Señor. Y esto es poderoso, como decía, ¿no? Puedes haber hecho todo bien, pero si al final del tiempo hiciste una cosa mal, vas a decir que Dios es injusto. No. Porque dice, mientras más que se te dio, más se te demandará. No hay nada que Dios no nos haya advertido. Pero si tú has hecho malo y hay un día que te arrepientes, el Señor borra todo. Esas son las justicias de Dios, que no son las justicias del hombre. Y esta mañana yo le voy a invitar, mientras tomamos la Santa Cena, que traigamos a memoria ya no nuestras justicias, no lo que hemos hecho para Dios, porque Él ha hecho mucho más cosas para nosotros que nosotros para Él. Y siempre vamos a quedar en deuda, pero Cristo vino a pagar nuestras deudas. Y esta mañana recordamos a través de esos elementos, a través de la sangre de Cristo, que es suficiente para ponernos a cuentas nuevamente con el Señor. Ah, no, pero ¿sabe qué? Yo ya le recibí al Señor hace 100 años. Bueno, no hay nadie aquí de 100 años. Pero le recibí hace 50, 40, 30, quieta más. ¿No es cierto? ¿Sabe qué? Vino el Señor y lo salvó. Y eso es importante, esa sangre es poderosa. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ir renovando día a día.
Nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que ser renovada día a día. Nuestro conocimiento tiene que ser renovado día a día. Nuestra manera de pensar tiene que ser renovada día a día. Nuestro amor hacia el Señor tiene que ser renovada día a día. Nuestra creencia hacia el Señor, que es un Dios trino, tiene que ser renovada día a día. Aleluya, porque es el maná que el Señor nos ha dado. No es suficiente lo de día ayer, lo que tú aprovisionaste, sino hay un nuevo maná, un maná fresco para este día, aleluya. Entonces yo le pido en esta mañana que nos levantemos y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Es una cosa muy importante siempre, como dice, antes de acercarnos a la